La idea de que un documento legal pudiera obligar al rey Carlos a sentarse a negociar con el príncipe Harry ha sido, durante años, uno de los escenarios más incómodos para la monarquía británica. No porque exista evidencia pública de una cláusula específica, sino porque el simple hecho de que ese supuesto sea verosímil revela una vulnerabilidad estructural. Incluso una institución construida sobre el silencio puede verse condicionada por el derecho. En el Reino Unido, el marco legal que regula herencias y disposiciones testamentarias es claro en un punto fundamental. Un testamento privado, siempre que cumpla los requisitos legales, puede imponer condiciones cuya ejecución no depende de la conveniencia política ni del consenso familiar. Expertos en derecho sucesorio, citados por The Guardian, han explicado que las cláusulas condicionales no son inusuales en herencias complejas, especialmente cuando se busca garantizar comportamientos futuros o preservar equilibrios delicados entre beneficiarios. Trasladado al ámbito real, este principio adquiere una dimensión explosiva. El testamento de la reina Isabel II, como ocurre con los de otros monarcas, permanece sellado y fuera del escrutinio público. Esta práctica, confirmada por BBC News, no implica irregularidad alguna, responde a una tradición que protege la privacidad del soberano y evita disputas públicas. Sin embargo, el hecho de que el contenido sea desconocido abre inevitablemente la puerta a escenarios hipotéticos. Entre ellos, la posibilidad de que existieran condiciones diseñadas para gestionar conflictos familiares latentes. Analistas legales han señalado que una cláusula hipotética no tendría por qué ser punitiva para resultar eficaz. Bastaría con que estableciera incentivos o requisitos de cumplimiento para activar determinados beneficios. En términos generales, el derecho británico permite que un testador condicione la distribución de bienes a acciones específicas, siempre que no vulneren el orden público. En un contexto real, una disposición de este tipo no necesitaría mencionar conflictos ni reproches. Podría limitarse a exigir cooperación, diálogo o determinados compromisos formales. La sola posibilidad de una cláusula así explica por qué el Palacio ha sido extremadamente cauteloso al abordar cualquier referencia a asuntos legales vinculados a la herencia de la reina. The Times ha señalado que, tras el fallecimiento de Isabel II, el énfasis institucional se centró en la continuidad y en la estabilidad, evitando cuidadosamente cualquier discusión pública sobre aspectos privados del testamento. Este silencio no es prueba de nada, pero sí un indicador de sensibilidad. Desde el punto de vista del rey Carlos, un escenario hipotético de negociación forzada plantearía un dilema sin precedentes. Como jefe de Estado, su margen de maniobra está condicionado por la necesidad de proyectar autoridad y control. Como beneficiario o ejecutor de un testamento privado, estaría sujeto a obligaciones legales que no admiten interpretaciones políticas. BBC Royal Analysis ha subrayado que esta dualidad monarca y heredero privado es una de las zonas más delicadas del sistema constitucional británico. Para el príncipe William, las implicaciones serían igualmente profundas. Como heredero al trono, cualquier negociación visible entre Carlos y Harry, aunque fuera de carácter privado, tendría un impacto directo en la percepción de estabilidad futura. Analistas citados por The Telegraph han advertido que la monarquía es especialmente vulnerable cuando los conflictos familiares adquieren un componente jurídico, ya que el derecho introduce plazos, condiciones y consecuencias que escapan al control narrativo. La experiencia histórica refuerza este temor. En otros contextos, las disputas sucesorias han obligado a instituciones centenarias a exponer procesos internos que normalmente permanecen ocultos. Aunque el Reino Unido cuenta con un marco legal sólido que separa la corona del patrimonio personal, The Guardian ha recordado que esta separación no elimina por completo la fricción cuando los intereses privados intersectan con la imagen pública del monarca. El escenario hipotético se vuelve aún más complejo al considerar la posición de Harry. Si una cláusula legal exigiera negociación o cumplimiento de ciertas condiciones, su capacidad para decidir libremente cómo y cuándo interactuar con la familia real se vería alterada. Este elemento introduce una dinámica distinta a la del conflicto mediático.
el paso de la narrativa a la obligación. The Times ha señalado que la monarquía teme precisamente este tipo de transición, en la que el control deja de depender del silencio y pasa a manos de procedimientos formales. No es casual que, desde 2022, el Palacio haya extremado la separación entre asuntos institucionales y privados. BBC News informó que se reforzaron los protocolos para evitar cualquier confusión entre decisiones oficiales y cuestiones patrimoniales. Este refuerzo puede interpretarse como una respuesta preventiva ante la posibilidad de escenarios legales complejos, no como una reacción a hechos concretos. Los expertos legales coinciden en que, incluso en un escenario hipotético, la existencia de una cláusula condicional no implicaría una confrontación pública inmediata. La ejecución de testamentos suele desarrollarse en un ámbito reservado, con intervención de albaceas y asesores. Sin embargo, la simple filtración de su existencia, aunque no de su contenido, podría desencadenar especulación y presión mediática. The Telegraph ha subrayado que, en la era actual, la percepción puede ser tan influyente como el hecho jurídico. Para la monarquía, el mayor riesgo no sería la obligación de negociar en sí, sino la pérdida de control del tempo. Las decisiones legales siguen calendarios propios, ajenos a las necesidades comunicativas de la institución. Un proceso de este tipo podría imponer plazos que no se alinean con momentos políticamente oportunos, obligando al Palacio a reaccionar cuando preferiría esperar. Este análisis ayuda a entender por qué el escenario de una cláusula que fuerce la negociación se percibe como especialmente peligroso. No porque sea probable, sino porque es plausible dentro del marco legal existente. La plausibilidad, en sí misma, basta para condicionar estrategias y silencios. En un sistema que depende de la previsibilidad, cualquier elemento que introduzca incertidumbre jurídica se convierte en una amenaza potencial. Al cerrar esta primera parte, queda claro que el temor del Palacio no se centra en un documento concreto, sino en la posibilidad de que el derecho irrumpa en un conflicto que hasta ahora se ha gestionado en el terreno simbólico y mediático. Si eso ocurriera, el equilibrio basado en el silencio podría verse sustituido por uno dictado por cláusulas, plazos y obligaciones. Y en ese escenario, ni la discreción ni la tradición bastarían para mantener el control. En la siguiente parte, el análisis se adentrará en cómo este tipo de escenarios legales hipotéticos han influido en decisiones recientes del Palacio y qué mecanismos tendría la monarquía para contener el impacto si una obligación de negociación se materializara. De alguna forma, para entender cómo el Palacio se prepara ante escenarios legales potencialmente incómodos, es útil observar precedentes en los que el derecho sucesorio y las obligaciones privadas han condicionado a instituciones tradicionalmente blindadas por la discreción. Aunque la monarquía británica goza de una separación formal entre la corona y el patrimonio personal del soberano, expertos legales citados por BBC News han subrayado que esta separación no elimina por completo la influencia del derecho privado cuando entran en juego testamentos y disposiciones condicionales. En el ámbito jurídico británico, los testamentos con cláusulas condicionales han sido utilizados históricamente para regular conductas futuras, especialmente en familias con patrimonios complejos. The Guardian recordó varios casos en los que herederos se vieron obligados a cumplir requisitos específicos, desde residencias mínimas hasta acuerdos formales para acceder a determinados beneficios. Estos precedentes no implican confrontación pública, pero sí introducen una lógica de cumplimiento que limita la autonomía de las partes implicadas. Trasladado al contexto real, este marco explica por qué el Palacio ha mostrado una sensibilidad extrema ante cualquier discusión pública sobre herencias. Desde el fallecimiento de Isabel II, The Times observó que los portavoces oficiales evitaron sistemáticamente cualquier comentario que pudiera interpretarse como una confirmación o negación de disposiciones específicas. Esta cautela no responde a la existencia de una cláusula concreta, sino al principio de minimizar especulaciones que puedan adquirir vida propia. Los mecanismos de prevención institucional han sido múltiples y discretos. Uno de los más evidentes ha sido la profesionalización reforzada del entorno legal y administrativo. BBC
Royal Analysis informó que, en los últimos años, el Palacio ha confiado cada vez más en asesores externos especializados en derecho constitucional y sucesorio, precisamente para anticipar escenarios complejos antes de que se materialicen. Esta anticipación permite diseñar respuestas que no dependan de improvisaciones. Otro elemento clave ha sido la estricta compartimentación de la información. Analistas citados por The Telegraph han señalado que la monarquía limita cuidadosamente el número de personas con acceso a detalles sensibles relacionados con asuntos patrimoniales. Esta práctica reduce el riesgo de filtraciones y, al mismo tiempo, dificulta la construcción de narrativas basadas en fragmentos incompletos. En un entorno donde la especulación puede amplificarse rápidamente, el control de la información se convierte en una prioridad estratégica. La experiencia histórica ha reforzado esta postura. En episodios pasados, cuando detalles legales privados trascendieron al dominio público, el impacto reputacional fue significativo, incluso si no existió irregularidad alguna. The Guardian recordó que, en esos casos, la atención mediática se centró menos en la legalidad y más en la percepción de conflicto. Para una institución que depende de la estabilidad simbólica, esta percepción es tan relevante como el cumplimiento normativo. Desde el punto de vista de Carlos III, la prevención legal adquiere una dimensión personal e institucional. Como rey, debe garantizar que cualquier obligación privada no interfiera con sus funciones públicas. Como heredero de un patrimonio personal, está sujeto a las normas que rigen a cualquier ciudadano. The Times ha subrayado que esta dualidad explica por qué el Palacio ha optado por una separación casi absoluta entre discursos institucionales y cualquier referencia a asuntos sucesorios privados. William, por su parte, representa la continuidad de esta lógica preventiva. Analistas han señalado que su formación y estilo reflejan una atención particular a los riesgos a largo plazo. BBC News citó fuentes que describen al heredero como especialmente consciente de cómo los precedentes legales pueden condicionar futuros reinados. En este sentido, la prevención no es solo una respuesta al presente, sino una inversión en estabilidad futura. La gestión del tiempo también forma parte de esta estrategia. Incluso en escenarios hipotéticos, el derecho introduce plazos que no siempre se alinean con los ciclos políticos o mediáticos. The Telegraph ha advertido que una obligación legal inesperada podría forzar decisiones en momentos poco favorables. Anticipar esta posibilidad permite al Palacio diseñar márgenes de maniobra que amortigüen el impacto de cualquier calendario impuesto externamente. Otro aspecto relevante es el papel de los albaceas y asesores independientes. En el derecho británico, estas figuras actúan como intermediarios que ejecutan la voluntad del testador sin responder a presiones políticas. The Guardian explicó que esta independencia es precisamente lo que convierte a los testamentos en instrumentos tan sensibles. Una vez activados, siguen su propio curso. Para la monarquía, esto representa una pérdida potencial de control narrativo, incluso si el proceso se mantiene en la esfera privada. La prevención también se extiende al plano comunicativo. BBC Royal Analysis ha señalado que el Palacio tiende a preparar líneas de contención para escenarios hipotéticos, incluso cuando no hay hechos que las justifiquen públicamente. Estas líneas no se anuncian, pero influyen en la forma en que se gestionan preguntas, rumores y filtraciones. El objetivo no es confirmar ni desmentir, sino evitar que una hipótesis se consolide como hecho. Este enfoque explica por qué, ante especulaciones recurrentes sobre herencias o cláusulas ocultas, la respuesta oficial ha sido el silencio absoluto. Para muchos observadores, este silencio resulta frustrante. Para la institución, es una forma de no legitimar escenarios hipotéticos. The Times ha señalado que, en la lógica del Palacio, responder a una hipótesis equivale a darle entidad. Al cerrar esta segunda parte, se hace evidente que la monarquía no teme tanto a una cláusula específica como a la lógica que podría desencadenar. El derecho, cuando irrumpe en conflictos familiares, impone obligaciones que trascienden la voluntad política. Anticipar esa posibilidad ha llevado al Palacio a reforzar barreras legales
comunicativas e institucionales que reduzcan al mínimo cualquier margen de sorpresa. En la siguiente parte, el análisis se centrará en las posibles consecuencias si, pese a todas estas medidas preventivas, un escenario de negociación forzada llegara a materializarse de alguna forma y en cómo esa situación podría redefinir la relación entre Carlos, Harry y la institución en su conjunto. Si, pese a todas las medidas preventivas, un escenario de negociación forzada llegara a materializarse de alguna forma, el impacto para la monarquía sería profundo y multidimensional. No se trataría únicamente de una conversación entre padre e hijo, sino de un proceso condicionado por obligaciones legales que impondrían tiempos, procedimientos y expectativas ajenas a la lógica tradicional del palacio. En ese contexto, la negociación dejaría de ser una opción estratégica para convertirse en una necesidad jurídica. Desde el punto de vista institucional, el primer efecto sería la ruptura del control del ritmo. BBC Royal Analysis ha subrayado que la monarquía gestiona los conflictos mediante la administración del tiempo. Decide cuándo hablar, cuándo callar y cuándo actuar. Un proceso legal, en cambio, introduce plazos que no pueden ignorarse sin consecuencias. Esta pérdida de control del calendario supondría un desafío inédito para una institución acostumbrada a marcar sus propios tiempos. La dimensión simbólica amplificaría ese desafío. Cualquier indicio de negociación obligatoria sería interpretado por la prensa como una señal de debilidad institucional independientemente de su base legal. The Guardian ha señalado que, en la percepción pública, la distinción entre obligación privada y autoridad pública tiende a difuminarse. Así, incluso una negociación discreta podría ser leída como una concesión, alimentando interpretaciones que escaparían al control del palacio. Para Carlos III, las consecuencias serían particularmente complejas. Como monarca, debe proyectar estabilidad y autoridad. Como parte implicada en un proceso legal privado, estaría sujeto a reglas que no admiten excepciones simbólicas. The Times ha destacado que esta dualidad podría generar tensiones visibles, incluso si el proceso se desarrollara fuera del foco mediático. La simple confirmación de que existe una obligación de negociar bastaría para alterar la percepción de control. William, como heredero, se vería igualmente afectado. Analistas citados por The Telegraph han advertido que cualquier negociación forzada entre Carlos y Harry tendría un efecto indirecto sobre la imagen del futuro reinado. La monarquía se proyecta como una línea continua. Cuando esa continuidad se ve interrumpida por procesos legales, la narrativa de estabilidad se resiente. William heredaría no solo el resultado de esa negociación, sino también sus implicaciones simbólicas. En el plano familiar, la negociación obligatoria modificaría la dinámica emocional de manera irreversible. La diferencia entre un diálogo voluntario y uno impuesto por una cláusula legal es sustancial. Vanity Fair ha señalado que los procesos forzados tienden a cristalizar resentimientos, ya que transforman decisiones personales en obligaciones externas. En este escenario hipotético, incluso un acuerdo formal podría no traducirse en una reconciliación real. El impacto mediático sería otro factor determinante. En un entorno de atención constante, cualquier filtración, por mínima que fuera, adquiriría un peso desproporcionado. BBC News ha observado que los procesos legales asociados a figuras públicas suelen convertirse en narrativas paralelas donde cada etapa se analiza y se especula. La monarquía, al verse arrastrada a ese terreno, perdería parte de su capacidad para dirigir el relato. A largo plazo, el precedente sería quizá la consecuencia más delicada. Una negociación forzada establecería un modelo que podría ser invocado en futuros conflictos familiares. The Guardian ha advertido que las instituciones temen los precedentes no por su efecto inmediato, sino por su capacidad para redefinir expectativas. Si el público percibe que la corona puede verse obligada a negociar bajo ciertas condiciones, la percepción de invulnerabilidad simbólica se erosiona. Desde la perspectiva legal, los expertos coinciden en que incluso un escenario de este tipo no implicaría necesariamente una resolución pública. Los acuerdos podrían permanecer confidenciales y los detalles sellados. Sin embargo,
The Times ha señalado que, en la era digital, la confidencialidad absoluta es cada vez más difícil de garantizar. La mera sospecha de un acuerdo condicionado bastaría para alimentar debates durante años. Para Harry, la negociación obligatoria también tendría implicaciones ambivalentes. Por un lado, podría ofrecer una vía formal para resolver cuestiones pendientes. Por otro, limitaría su autonomía narrativa al situar parte del conflicto en el terreno del derecho. Vanity Fair ha subrayado que la fuerza de su posición pública reside en la capacidad de elegir cuándo y cómo hablar. Una obligación legal introduciría restricciones que podrían alterar esa dinámica. El equilibrio entre derecho y narrativa se convertiría entonces en el eje central del conflicto. La monarquía se vería forzada a operar en un espacio donde la tradición y la discreción ya no bastan para garantizar el control. BBC Royal Analysis ha advertido que este tipo de situaciones obligan a las instituciones a redefinir sus estrategias, combinando cumplimiento legal con gestión simbólica, una tarea especialmente compleja. En este escenario, la reacción más probable del Palacio sería la minimización del impacto visible. Esto implicaría reforzar aún más la separación entre lo institucional y lo privado, limitar cualquier referencia pública al proceso y confiar en que el tiempo diluya la atención. Sin embargo, como han señalado varios analistas, el tiempo no siempre juega a favor cuando existen hitos legales que reactivan el interés periódicamente. El efecto acumulativo de estas dinámicas podría transformar la relación entre la monarquía y el público. La institución pasaría de ser percibida como un ente que gestiona sus asuntos internamente a uno que, en ciertos casos, está sujeto a mecanismos externos. Esta percepción no elimina su legitimidad constitucional, pero sí redefine su aura de control absoluto. Al cerrar esta tercera parte, queda claro que un escenario de negociación forzada no sería un episodio aislado, sino un punto de inflexión. No porque obligara a Carlos y Harry a hablar, sino porque introduciría el derecho como actor central en un conflicto que hasta ahora se ha movido en el terreno del silencio y la narrativa. Las consecuencias de ese cambio serían duraderas y afectarían tanto a las relaciones personales como a la estructura simbólica de la monarquía. La última parte abordará precisamente cómo la institución podría intentar recomponer su narrativa tras un episodio así, y qué estrategias tendría a su alcance para preservar su estabilidad en un entorno donde el control ya no es absoluto. En un escenario en el que una negociación forzada hubiera tenido lugar, la prioridad inmediata del Palacio no sería ganar el relato, sino contener sus efectos a largo plazo. La monarquía británica ha demostrado históricamente que, cuando se enfrenta a crisis estructurales, su estrategia más eficaz no es la confrontación directa, sino la reabsorción progresiva del conflicto en una narrativa de normalidad. El desafío, en este caso hipotético, sería reconstruir esa normalidad sin negar que algo extraordinario ocurrió. Los analistas coinciden en que el primer paso de una estrategia posterior a una crisis legal sería reforzar la separación entre lo institucional y lo personal. BBC Royal Analysis ha señalado que, en situaciones donde los asuntos privados amenazan con contaminar la imagen pública, el Palacio suele intensificar la visibilidad del trabajo constitucional del monarca y del heredero. Este desplazamiento del foco no elimina el recuerdo del conflicto, pero reduce su centralidad en la agenda mediática. Carlos III, en ese contexto, tendría que desempeñar un papel particularmente cuidadoso. Su respuesta no se articularía a través de declaraciones explícitas, sino mediante gestos de continuidad, actos oficiales, discursos centrados en el servicio público y una presencia constante en temas de interés nacional. The Guardian ha observado que este tipo de estrategia busca transmitir una idea clave, que, independientemente de las tensiones privadas, la institución sigue funcionando sin interrupciones. William asumiría una función complementaria. Como heredero, su imagen sería utilizada para proyectar estabilidad futura. Analistas citados por The Telegraph han subrayado que, tras episodios de crisis, la monarquía suele apoyarse en la figura del sucesor para señalar un horizonte de continuidad. En este escenario, William
aparecería como el garante de que las dificultades actuales no definirán el futuro del sistema. La gestión de la narrativa mediática sería otro eje central. Históricamente, el Palacio ha recurrido a voces externas, biógrafos, historiadores y corresponsales con credibilidad para contextualizar episodios complejos sin asumir una postura oficial directa. The Times ha documentado cómo este enfoque permite introducir interpretaciones que suavizan el impacto del conflicto, presentándolo como una anomalía en lugar de un síntoma estructural. El tiempo jugaría un papel crucial en esta fase. La experiencia demuestra que, incluso los episodios más controvertidos, pierden intensidad cuando no se alimentan con nuevas revelaciones. BBC News ha señalado que la monarquía confía en el desgaste natural de la atención mediática, especialmente cuando logra ofrecer una agenda constante de actividades institucionales. Este enfoque no borra el conflicto, pero lo relega a un segundo plano. Para Harry, el escenario posterior a una negociación forzada sería igualmente definitorio. La resolución, incluso si fuera confidencial, marcaría un antes y un después en su relación con la institución. Vanity Fair ha señalado que, tras procesos legales, las narrativas personales tienden a estabilizarse, ya sea por agotamiento o por nuevas prioridades. En este caso hipotético, la capacidad de Harry para redefinir su papel público dependería de cómo decidiera posicionarse tras el cierre del proceso. La coexistencia de relatos seguiría siendo un desafío, pero el Palacio intentaría enmarcarla como una realidad gestionada, no como una amenaza existencial. The Guardian ha advertido que las instituciones que sobreviven a crisis narrativas profundas son aquellas que aceptan cierto grado de ambigüedad sin permitir que ésta domine su identidad central. Para la monarquía, esto implicaría reconocer implícitamente que no controla todas las historias, pero afirmar que controla su función constitucional. A largo plazo, el episodio hipotético podría incluso reforzar algunos aspectos del sistema. La adaptación a un entorno donde el derecho y la narrativa interactúan de manera más visible obligaría a la institución a modernizar sus mecanismos de gestión de crisis. BBC Royal Analysis ha sugerido que este tipo de aprendizaje, aunque costoso, puede aumentar la resiliencia institucional frente a desafíos futuros. Sin embargo, esta resiliencia tendría un precio. La percepción de invulnerabilidad simbólica se vería matizada, sustituida por una imagen más humana y, en cierto sentido, más frágil. Para algunos sectores del público, esta fragilidad podría resultar alienante. Para otros, podría hacer a la institución más comprensible. YouGov ha mostrado en encuestas recientes que la opinión pública valora cada vez más la transparencia, incluso cuando expone imperfecciones. El equilibrio final dependería de la capacidad del Palacio para integrar esta experiencia sin permitir que defina su identidad. La monarquía británica ha sobrevivido precisamente porque ha sabido absorber cambios sin proclamarlos como rupturas. En este escenario hipotético, el objetivo sería el mismo: transformar una crisis potencial en un episodio gestionado, cuyo impacto se diluya en la continuidad de la institución. Al cerrar este análisis, queda claro que el verdadero temor del Palacio no reside en una cláusula concreta ni en una negociación específica, sino en el precedente simbólico que implicaría aceptar que el derecho puede forzar conversaciones que el silencio había postergado. Ese precedente, una vez establecido, redefine los límites de lo posible. El futuro de la monarquía, en este contexto, no dependerá únicamente de cómo gestione sus conflictos internos, sino de cómo adapte su narrativa a un mundo donde el control absoluto ya no es viable. La clave estará en mantener la coherencia sin negar la complejidad, y en proyectar estabilidad sin pretender que el conflicto nunca existió. En última instancia, este escenario hipotético revela una verdad más amplia. Las instituciones más antiguas no temen tanto al cambio como a la pérdida de control sobre el significado del cambio. Y es precisamente en esa lucha por el significado donde se decidirá cómo la monarquía británica afronta los desafíos del presente y del futuro.